¿Cómo están todos, familia? Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos al podcast desde la plataforma. Y estamos muy contentos el día de hoy. Invitado de lujo. Porque tenemos un invitado de lujo. Yo la verdad quería como que meterle edición y no ponerlo, pero estaba medio complicado. ¿Cómo? O sea, que desapareciera. Ya ves que le meten edición y aparece. No tenemos tanto pero estamos demasiado contentos porque tenemos un invitado de lujo, el pastor Andrés Cuevas. ¡Oh! Nuevamente un aplauso. Y también estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque, bueno, no recuerdo bien cuándo fue la pregunta del pastor edición 1. Hace como hace como unos 4 o 5 meses. ediciones. Y la verdad, sí hemos cambiado mucho cómo se ve y todo el audio, ¿no? Sí, en la primera vez la grabamos, me recuerdo en tu oficina y estaba muy austero el asunto y gracias a Dios estamos mejorando y eso nos da mucha felicidad. Hace 5 meses. Gracias 5 meses. Y los patrocinios y la gente que le demos dinero, ahí discúlpenos. No es cierto. No, y porque la gente lo pidió. Bueno, y también aclarando al pastor que de repente vamos a guasear, no se vaya a enojar con nosotros. No. Usted viene así, modo serio y nosotros queremos acá. Entonces, como saben, esta edición es Pregúntale al Pastor número 2 y yo quiero decir que hubo muchas preguntas que nos mandó la gente y otras también que nosotros como de parte del equipo pues, generamos del también, pueblo generamos algunas preguntas y no vamos a decir, obviamente todo es ¿cómo se dice cuando es? Anónimo, porque no queremos ventanear a Dani que va a hacer su pregunta. No. Entonces, Y hubo preguntas que también se repitieron. Sí. De hecho, quiero empezar con eso, pastor. Hubo una pregunta que se repitió que ya ve como que a la gente le gusta mucho los tatuajes. No sé por qué a la gente le gusta eso. Le llama la atención. Entonces, una persona nos mandó una pregunta preguntando sobre el tatuaje. Yo creo que lo mejor es como invitarlo a que vean nuestra primera edición, ¿no? En la primera edición también respondiste algo sobre los tatuajes. Sí. Para no entrar mucho en detalle y espero lo ponemos en la descripción. Lo vamos a poner en la descripción para que la verdad sí te invito a que lo veas. También estuvo muy padre, muchas preguntas muy interesantes. Y yo creo que para romper el hielo, que ya lo rompimos, pero yo te quiero preguntar algo que fue la vez pasada. La vez pasada se me hizo raro una pregunta que te hizo alguien. Te hizo la pregunta de ¿qué te gustaba? ¿Si dulce o salado? La intriga que tengo ahorita es, pues yo me imagino que de perdido a los días o a la semana, con tu respuesta creo que fue salado, ¿no?
Yo quiero pensar que te mandaron algo salado o algo así, porque si no, ¿para qué preguntas, no? ¿Te mandaron algo? Sí, salado. ¿Sí te mandaron algo salado? ¡Oh, un aplauso! Yo no sabía, qué padre. Me gusta la pizza. A mí me gusta también lo salado. A mí me gustan los bongles. Me gusta que inviten a comer. Cabrito, ¿no? El cabrito. Ay, cosa. Bueno, entonces, te quería preguntar eso y la verdad, qué chido saber que alguien te mandó. Sí, te digo. Entonces, sí fue por la pregunta con un interés ahí chido. Mira, entonces, como ves, somos 3 personas contra 1. No, pero queremos, las preguntas las vamos a dividir. Y Dani tiene la pregunta número 1. Pregunta número 1 de @anónimo. La primera pregunta que nos llegó, pastor, es: ¿por qué se dice que los cristianos no bailan? Esa fue la primera pregunta. Órale. Bueno, ¿por qué se dicen que los cristianos no bailan? Pues es por una cultura que viene la iglesia evangélica, por decirlo así, arrastrando a través del tiempo. Pero la verdad es que la realidad es otra. O sea, sí vemos a cristianos bailar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de baile con diferentes motivos. Por ejemplo, hay cristianos que bailan folclóricamente, hay cristianos que bailan en la iglesia y que le llaman danza, o se menean por un lado, o brincan, y eso le llaman bailar o le llaman danzar, que es algo baile, muy, ¿no?, parecido. Entonces, a veces se hace en la iglesia, a veces se hace folclóricamente, o hay eventos inclusive especiales donde, por ejemplo, yo como pastor me encuentro que casi el 100% de las personas que celebran, por ejemplo, una boda o un 15 años, bailan. Sí, y aunque no haya baile, por decirlo así, general para todos, sí bailan. Bailan con el novio, bailan con el papá, bailan con la mamá. Sí. Entonces, sí, el cristiano sí baila en cuestiones específicas. Entonces hay que determinar, pues, cuál es el motivo del baile, cuál es el propósito de hacerlo, cuál es el tipo de movimientos que vas a practicar cuando de repente de alguna forma tú quieras hacerlo o lo creas pertinente hacerlo. Eso es lo que uno tiene que analizar. Pero en la cultura general todavía de la iglesia no es algo cultural genérico, es algo sobre casos muy especiales y muy específicos, pero sí hay cristianos que sí bailan. Ok, entonces es un tema un poquito más relacionado a la cultura que tenemos. A la cultura y la apertura que se viene dando, porque yo soy pastor desde hace tiempo y cuando iniciaba mi pastorado era muy raro que en una boda los novios bailaran. Sí. Y ahorita es muy común, cierto, como dices, que en ¿no?, un 15 años la quinceañera bailara con el papá y con los chambelanes o con los tíos. Cuando yo inicié mi ministerio era muy raro que alguien lo hiciera, más sin embargo ahora puedo decir que el 100% de las bodas y de los 15 años de unos años para acá, los novios o la quinceañera baila, o sea. Ok, muy bien. Ok. Sí, yo creo que la cuestión aquí nada más es qué tipo de baile también. O sea, nada más es... La persona que hizo la pregunta es... No sé en qué baile estará preguntando, pensando. Perreo, no. Si es con repito. Si es acá de tipo gasolina, provocativo, pues no. Que se parece mucho a la pregunta que hacían la vez pasada de la música, ¿no? Que también hay música que como que tiene un fondo que tiene un mensaje negativo y todo eso, ¿no? Es verdad, cuando decían que si era malo la música, sí, cierto, algo así, ¿te acuerdas? Y pues no, hay canciones muy buenas, películas también. Pero igual hay bailes que radicalmente son sexuales y sensuales. Sí. Que radicalmente, o sea, cuando los ves, o sea, el significado que tienen son sensuales y sexuales también, con los movimientos. Y eso realmente en un círculo cristiano, pues yo creo que es inaceptable. Incluso creo yo que hoy en día, hasta en un círculo no cristiano, también es mal visto. O sea, tú de repente puedes ir a un lugar donde estén bailando y todo, y como quiera, sí dices, híjole, o sea, hasta incómodo, o sea, ¿no? te sientes mal, cuando ves a alguien bailando así de demasiado inmoral, ¿no? Sí. Movimientos acá extremos, ahí dices, extremos. Está medio raro, ¿no? Ok, vamos. La pregunta número 1 ya está. Tenemos muchas preguntas. Sí, gracias a usted. Se nos estamos tardando, no más crean. La pregunta número 2, se me hace que esta sí viene un poquito más fuerte.
Picosona. Picosona. ¿Qué opina sobre el aborto? Ay, tacatatán. El aborto, bíblicamente y según el concepto de Dios, es algo reprobable. Bíblicamente, el concepto de vida lo tenemos desde la concepción. Está el mandamiento de no matarás y no atentar contra la vida de alguien. Entonces, cuando alguien aborta en cualquier ciclo de su embarazo, está atentando como algo que tiene vida. Inclusive nosotros sostenemos que cuando una persona es engendrada, por decirlo así, o sea, nosotros sostenemos que ya tiene identidad, propósito y destino. Sí. Amén. O sea, inclusive sabemos que nosotros creemos que en la concepción ya existe la vida. Sí. Sí. Entonces, atentar en contra de esa vida es un pecado. Sí, de hecho, por ejemplo, se usa mucho, se dice mucho y viene en la Biblia también que desde el vientre de tu madre, ¿no? Ya Dios tiene un propósito para tu vida, ya tiene un hombre para ti. Entonces, pues sí, o sea, son temas como quiera sensibles, ¿no? O sea, muy sensibles, pero como usted dice, o sea, desde el punto bíblico, pues no hay duda alguna, ¿no? Sí, o sea, y a veces decimos complicados, pero complicados me refiero porque son temas de ahorita. Sensibles de ahorita. O sea, ya ves que son temas que lo puedes escuchar semanas, o sea, cada vez sale algo, pero pues no complicado para cuestión de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Básicamente lo que estamos destinados pues no es complicado. Y aún ya de repente, como quiera, pensándolo un poquito mejor, por ejemplo, yo he tenido casos, por ejemplo, donde una mujer radicalmente me manda hasta la foto y dice, pastor, positivo. O sea, positivo. Y están bien contentos porque dio positivo el examen. Claro. Sí. Pero a veces resulta que a las 2-3 semanas algo sucede en el organismo de la mujer y lo expulsa, por decir eso, y ellos sienten una pérdida, claro, porque siempre creyeron que había una existencia. Exacto. Entonces, ese es el concepto que tenemos acerca de Dios. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, la pregunta número... ¿La 4? La 3. La 3. Ok. Me tocó a mí también otra vez. Ok, va. ¿Qué nos puede decir sobre este tema que también está ahorita mucho en la actualidad, sobre el lenguaje inclusivo? ¿Sí sabes el lenguaje inclusivo? Entonces, ¿qué opinas de eso? Yo creo que es una nueva vertiente de pensamiento, una nueva idea que inclusive no habíamos concebido que algún día se tratara como algo que tendrías que respetar o bien ofendía a alguien. O sea, yo nunca me imaginé que yo decir él o ella, o ellos, o ellas, o hombre, o mujer, eso pudiera ofender a alguien, cuando durante todo el contexto cultural, ideológico, tradicional, eclesiástico, literario, todas las expresiones, qué bueno que haces esa mención literaria, tienen esas expresiones. Yo creo que es un movimiento definitivamente minoritario, con un propósito específico y con cierto tipo de personas que en cierta forma pues defienden una cierta ideología y probablemente una ideología de género. Sí, yo creo que vamos enfocado en eso, ¿no? Y está bien curioso porque ahorita que coincido bastante con lo que dice, porque alguna vez escuché comentarios de a lo mejor nada que ver con lo que estamos hablando del tema de la iglesia, pero un experto en lenguas que decía, pues es que no es el contexto, o sea, están sacando de contexto el tema del idioma, e incluso lo ves que en idiomas como el inglés, pues no aplica, porque no existe sí, muy buen el masculino comentario o femenino. Entonces, sí, definitivamente es un punto que se está sacando un poco del contexto que debería, ¿no? Incluso está mucho ahorita en discusión todo ese tema y los conocedores del lenguaje y demás, y incluso gente en general dice, o sea, pues si alguien tiene una idea diferente de cómo se percibe a sí mismo, es respetable, pero no quieras cambiar todo tu entorno. Exacto. Para tú sentirte cómodo con lo que tú estás tratando de promover, ¿verdad? O sea, tú adelante con tu rollo, pero no se puede cambiar todo alrededor porque tú te sientes así, ¿no? Sí,
Puede ser que por la identidad de alguien o su forma de pensamiento pues surjan ese tipo de cosas, pero en forma general, como dice Jorge, pues hemos estado acostumbrados en todas las expresiones literarias escritas o habladas acerca de eso. O sea, realmente viene siendo algo nuevo que a ver cómo se va a enfrentar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque sí es importante ver cómo reacciona. Pues más que todo es como que el área de... Pues sí, o sea, los que toman esas decisiones de cambiar o aceptar de gobierno, lo que sea, pues sí. O legislar. Legislar. De hecho, eso viene, por ejemplo, muy difíciles. desde la RAE, que no está aceptado en la RAE, al menos actualmente. Entonces habrá que ver cómo va cambiando o cómo va evolucionando, o si no se acepta, ¿no? También es válido. Sí, cómo se penaliza porque de repente pues ofendiste a alguien. O sea, es algo que definitivamente se tiene que definir, pero se tiene que definir, estoy de acuerdo con Jorge, también en un contexto general, porque si es una minoría, entonces ¿cómo le haces, no? Uh-huh. Sí, correcto. Ok, cuarta pregunta, dice por aquí, ¿qué pasa si soy cristiano y mi esposa no lo es? ¿Estoy en pecado? No está en pecado y pues no pasa nada. Hay muchas personas que están casadas o se han casado y de repente una de las partes o uno de los dos se convierte al cristianismo. Ha pasado muchísimas veces. Pues esa persona sigue profesando su fe que abrazó y la otra persona la fe que tiene con un mutuo respeto. Pero ni uno ni otro está en pecado. Simple y sencillamente pues cada quien está descubriendo a Dios o ha descubierto a Dios de diferente manera. Bueno, y si lo cambio un poquito la pregunta y por decir, yo he conocido gente que es cristiana y conoce a una persona, obviamente se ve que se atraen y todo, normal, y empiezan con el noviazgo y todo, pero esa persona es cristiana y una no. Pero a veces, o sea, obviamente siempre tratan de llegar a un acuerdo. Sí, o sea, empiezan a venir a la iglesia y después se hace cristiano, pero a lo mejor ya se casaron y todo. Y se hace cristiano después. Ahí es igual. O sea, aplica igual. O sea, por ejemplo, vamos a suponer. Yo tampoco lo entiendo. No, a lo mejor lo dije mal. Yo soy cristiano, conozco una persona no cristiana, me hago novio de ella. Yo porque por mis creencias lo voy trayendo a la iglesia. Obviamente sabemos que hay veces cambios radicales que se convierten a Cristo, pero hay a veces que son procesos. Y en ese proceso yo me caso y todo, y yo sigo viniendo a la iglesia y mi esposa no, y a lo mejor llega un momento que sí los dos somos cristianos. Ahí que procede. Pues lo ideal sería que los dos creyeran igual para que no existiera ese tipo de conflictos, pero también esos conflictos se pueden por decirlo así, evitar si antes de casarse y tomar una decisión de un compromiso, ellos pueden hablar claramente acerca del respeto que tienen que tenerse. Uh-huh. Porque uno de los problemas que existe es eso. O sea, si me caso con una persona que no cree igual que yo, de repente siendo novios estamos muy de acuerdo, pero cuando nos casamos, entonces yo ya no estoy muy de acuerdo con lo que tú crees, y hay una falta de respeto en forma personal, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí nada más es como que todo esté claro y que al momento de llegar a un punto de casarse, pues no, después creerte que tienes el poder para empezar a jalar. O igual, ¿no? O sea, no eran ninguno de los dos cristianos, se convierte ella o él y luego quiere a fuerza que el otro se convierte y que quiere, pues también. Sí, o sea, hay que esperar. O sea, hay que tener paciencia y predicar. Bueno, espero que sí se haya respondido bien, y también pregunta que fue media rara al principio, pero ya. Igual aquí también cabe decir pues que ese tema de Dios pues no sea un tema de división, un tema de discusión o inclusive de separación o de un daño al matrimonio y a la familia, porque entonces ya el factor de problema fue Dios, cuando Dios lo que quería era unidad, quería bendición, quería todo eso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces sigue Daniel con la siguiente pregunta. Ok. A ver. Esta pregunta también está interesante porque siento que es un tema importante que hoy en día se ha ido agudizando un poco con el tema de la pandemia. Ahora que empezó todo el tema del COVID y que hubo los encierros y todo, hay estadísticas incluso que hablan que ha habido un incremento en temas de ansiedad, de temas de salud mental, ¿no?
¿Usted qué opinión tiene acerca de este tema? ¿Qué tanto debería involucrarse, por ejemplo, la iglesia en esos puntos? Porque obviamente Dios tiene un factor importante en poder salir adelante de todo esto. Pero pues también hay otras formas que se tratan ese tipo de condiciones, como son los temas de psicólogos, psiquiatras y todo esto. Entonces, ¿usted qué opina o qué postura tiene al respecto de estos temas, no? Yo creo que cada parte tiene que hacer su función de acuerdo a la necesidad de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia tiene que cumplir su función. Y la función de la iglesia principalmente es fe, es confianza, es certidumbre, es Dios te va a cuidar, haz tu parte y Dios va a hacer la suya. No te vayas al extremo del temor, pero tampoco te vayas al extremo de la irresponsabilidad. Trata de guardar un equilibrio, pero nunca pierdas la confianza de tu fe. O sea, la iglesia va a hacer su función, ¿verdad? Crear certidumbre, confianza, crear ambientes seguros, etcétera, porque es la función de la iglesia. Claro. Si alguien no encuentra en la iglesia la necesidad que tiene, debe de buscar con un profesional ayuda. Siempre y cuando, si es un creyente, no ponga en riesgo su fe. Okay. Por ejemplo, yo puedo buscar cualquier tipo de ayuda profesional, pero nunca arriesgar mi fe. Yo tengo que tener muy claro que yo tengo a mi Dios es suficiente para mí, pero en este momento estoy pasando un momento crítico en mi vida en el cual yo necesito una ayuda espiritual o una ayuda, no una ayuda espiritual, perdón, una ayuda emocional o una ayuda psicológica. Y creo que si una persona está en un grado de ansiedad que necesita esa ayuda profesional, debe de buscarla y debe de recibirla sin arriesgar su fe. Muy bien. Ese es un punto bien interesante porque hoy en día, le digo, con todo esto del encerramiento, por ejemplo, de la falta de socializar y todo esto, pues sí, las estadísticas han incrementado en esos temas, pero también creo que mucha gente ha hecho bien en refugiarse, en buscar a Dios, en buscar una iglesia. Pero es bueno también como tener una visión amplia, ¿no?, de todo esto. Ahí también sería bueno ahondar en que también hay profesionales de la salud, en este caso psicólogos cristianos, ¿verdad? Sí. Y qué mejor también que ellos puedan complementar el tema profesional, el tema científico, digamos, de la parte de la salud mental, con también el tema espiritual. Que ellos reforzando también eso, hasta está con ganas, sí. Eso está muy bien, porque es un hecho de que cada quien tenemos un perfil psicológico, que pensamos de alguna manera, que por eso actuamos así, por la forma en la que somos y demás. Entonces, ellos que saben toda esa parte, en conjunto con la parte pues cristiana, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, pues creo que también es una ayuda ahí mucho más integral, digamos. Uh-huh. Muy buen comentario, Jorge, porque sí es cierto que hay psicólogos cristianos que tienen un enfoque cristiano o psiquiatras que tienen un enfoque cristiano y obviamente ven las cosas sin dejar a Dios a un lado y eso es lo que es también importante, pero sí ha creado un problema grave lo que fue el encerramiento, la falta de socializar, por ejemplo, la falta de hablar personalmente con alguien, o sea, que estamos ahorita, a todos nos causó un cierto grado de trastorno. Hay gente que tiene la capacidad de superarlo y hay gente que no, entonces es muy interesante ese tema. Interesante. Sí, muy interesante. E importante. Muy importante. La salud emocional y psíquica es muy importante. Vamos con la siguiente pregunta. Te toca, Ruli. Me toca. Si Dios sabe todo lo que pasa y lo que va a pasar, y lo pone en ejemplo, ¿por qué Dios creó el árbol del bien y del mal? Yo creo que el árbol del bien y del mal es la prueba básica, inicial de la obediencia a Dios. Porque ese caso específico que me estás mostrando en la Biblia está claramente identificado. O sea, Dios le dice, tienes todo. O sea, sí, tienes todo. Todo es para ti. Solo esto no. Entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y a la vez le da una voluntad propia.
lo hace un ser creativo, inteligente. Le dice a Adán, ponle el nombre a todos los animales. ¿Te puedes imaginar la capacidad que tenía ese hombre? Esa es una prueba de decir, teniendo todo en Dios, ¿te arriesgarías a perderlo? No lo había visto de esa forma. Y prueba la voluntad del hombre, y el hombre falla. Pero después de eso, Dios les muestra un camino de misericordia, porque le dice, ¿por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo? Ven, se hizo el que no sabía. Ven y habla conmigo. Ven y habla conmigo. Yo realmente te creé para que hables conmigo. Y te di todo. Si eso te alejó de mí y de hablar conmigo, lo que quiero es que vuelvas. Entonces el mensaje de Dios siempre fue eso: probar la voluntad y el valor que Dios puede tener para un ser humano creado a su imagen y semejanza, con una voluntad propia para decidir todo. Porque es como a veces yo digo, la gente viene conmigo y me dice, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera, y le digo, eso es lo que haces todos los días. Sí. Sí. Dios te dio ese derecho, dime cómo te ayudo. Te estás yendo por un camino equivocado. Quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Por favor, desde el inicio fue así. Si estás aquí haciéndome esa pregunta porque quieres, ¿verdad? Sí. Pero es que el humano es bien curioso, porque es como si te rentan el Airbnb todo abierto, pero si hay un cuarto que está cerrado, estás ahí de que quieres saber qué hay adentro. Sí. Estás ahí, ¿cómo le abres? Asomándote por la orillita a ver qué hay ayuda. ¿Y por qué no lo puedo ver? ¿Por qué está cerrado? Algo tiene que ver, ¿eh? Algo tiene que ver ahí. El cuarto de juegos, de seguro. Muy bien, gracias por responder. La que sigue, George. Número 6. Dice aquí, ¿qué opina del Halloween? Y ahorita que estamos en las etapas. El Halloween es una festividad que tiene un inicio completamente pagano, o sea, lejos de Dios. Druidas y todo ese tipo de cosas, grupos específicos que manejan cosas espirituales distintas y diferentes que las de Dios. Después, a través del tiempo y a través de la cultura, se ha mostrado como una festividad alegre, una festividad, o sea, para divertirse, o un momento para poder disfrazarse, pero también resaltar lo tenebroso, porque de repente, ¿verdad? Las películas de terror salen ahorita, ¿verdad? O sea, lo tenebroso, lo oculto. Sí. Y parece que no. Toda la semana, Halloween, del 1 al 5, ¿verdad? Sí. ¿Por qué sacan lo tenebroso, lo oculto, lo de Anabel, ¿verdad? Ahorita que es lo de Halloween, sí. ¿Por qué? Porque el trasfondo del Halloween trae un lugar y un momento oscuro. Sí. Entonces, el Halloween es una festividad que surge de lo pagano y tiene siempre una textura oscura. Entonces, los cristianos no participamos de esas celebraciones porque entendemos precisamente eso que estamos explicando. Sí, y yo creo que como ha cambiado, como decías, como el concepto de ahorita, mucha gente lo ve de que no, pues es que pues nada más es una buena oportunidad de yo disfrazarme de diversión. De diversión, sí. Ahí es cuando a lo mejor, pues ya estás haciendo sin querer, pues parte de algo que, como dices, que tiene un trasfondo, ¿no? Que a lo mejor para ti no es esa motivación, pero ya estás participando en algo ahí escondido, como tú dices. No, pues está interesante porque sí, a veces hasta para explicarlo, o sea, yo ahorita que tengo mis niñas 7 años, pues ya empiezan con eso de que pues es que yo quiero princesa, o sea, ya ellas pues, ¿por qué no puedo piensan dulces, que pues, dicen, me estoy perdiendo de la oportunidad de recibir dulces y de vestirme de princesa porque es pero pues uno explicarle todo eso, o sea, qué es lo que viene atrás, obviamente para que lo entiendan a su edad, pero pues explicarles qué es lo que hay atrás de eso. Aquí hay una cosa también bien interesante, porque de repente a veces no ignoramos eso, pero como que no ponemos mucha atención. Por ejemplo, la iglesia evangélica normalmente se rige por asuntos religiosos o las ARs, que son asociaciones religiosas a través de gobernación.
Bueno, en gobernación está, vamos a decirlo, la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia de Satanás, la iglesia de la Santa Muerte. O sea, son iglesias registradas oficialmente y son gobierno. ARs. La iglesia de Satanás, AR. Porque el culto libre, o sea, el derecho que tienes de creer en lo que tú quieras, te da ese derecho. Y esas iglesias de culto a Satanás, por ejemplo, están registradas en gobernación. A ver, ¿cuál es el punto, pastor? Que sí existe eso. Sí. Así como nosotros nos reunimos a adorar a Dios, hay gente que se reúne a adorar a Satanás. Y a lo mejor esas fechas las utiliza también para más fuerte, ¿o qué? Y hay motivos para decir que estas fechas se utilizan para eso. Para eso. Los que adoran a Satanás aprovechan estas fechas normalmente para hacerlo más evidente su postura hacia la oscuridad. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Es interesante y a veces uno no le prestas mucha atención. Muy bien. ¿Quién sigue? A ver, sigo yo. Dice, hay gente, quiero aclarar que yo no soy de esa gente, que piensa que la vacuna del COVID es la marca de la bestia. ¿Qué opinas? Opino que no puede ser porque escrituralmente la marca de la bestia no va a ser a escondidas ni tampoco va a ser sin tu voluntad. Está escrito que la marca de la bestia va a ser bajo tu consentimiento, en plena conciencia de lo que haces, negando tu fe. Dale. Entonces esto no aplica. ¿Por qué? Porque no es algo que se está haciendo así. No cumple, por decirlo así, el requisito para hacer la marca de la bestia. Aparte también con ese tema de la marca de la bestia, tenebrosón. En teoría, los creyentes no lo vamos a vivir. O sea, es después de la venida, ¿no? Para los que creemos de esa forma, porque también hay diferentes corrientes, no nos va a tocar eso. La cuestión es, normalmente esa pregunta, hay gente que es creyente, o sea, cristianos, sí, o sea, que se hacen esas preguntas. Que se mortifique el que se va a quedar. Pues sí, o sea, ¿por qué te haces esa pregunta? Si eso va a pasar cuando ya vino Cristo, o sea, para empezar, cuando ya la iglesia no está aquí en la tierra. Ya no va a estar la iglesia, entonces va a ser súper evidente también cuando sea eso de la marca, porque eso ya es, te vas a dar cuenta que ya se desaparecieron. Hubo gente que se desapareció y todo. Que ya se me hace que eso va a ser lo menos raro en ese momento, ¿no? Lo menos raro. Ya después de eso. Pero ya ves la película de los Avengers, se desapareció la mitad del mundo. Ah, ya sé. Sí. Vamos, esta es la última pregunta ya que recibimos y quisimos dejar esta pregunta al final porque creo yo que te vas a aventar ahí un buen speech. Entonces es, ¿cómo desea usted ser recordado? Me imagino que esa pregunta es sí, cuando ya no esté, entonces. Pues hay diferentes puntos de vista que uno puede responder esta pregunta. Lo puedes ver desde una forma humana o como cristiano o también con depende, vamos a decir, de la asignación que tienes, la puedes responder. Pero a mí me gustaría ser recordado como una buena persona, o sea, que fui una buena persona, una persona honesta, una persona de valores, una persona de principios, una persona que supo respetar y fue respetada por lo mismo que otorgó. O sea, quisiera ser más que todo recordado como una persona que dejas un legado de vida, pero principalmente por tus principios, no tanto por tus logros. Okay. Porque los logros los tienen muchas personas y a veces yo lo he dicho. Hay personas más inteligentes que yo, o sea, hay personas más exitosas que yo. Hay personas que tienen dones y talentos más buenos que los míos.
ejemplo, de repente decimos, oye, qué bonito cantas. Hay alguien que canta 1000 veces mejor que tú y son cientos. Oye, qué bonito tocas. Hay gente que toca mejor música que la que tú tocas. Sí. Oye, qué bonitos son tus discursos. Oye, hay personas que tienen discursos mejores que los tuyos, pero no son personas respetadas, ni son personas respetables. Son personas que no tienen dignidad, que no tienen valores, que no tienen principios. Entonces, no quisiera ser recordado tanto por los éxitos o los fracasos, sino por el tipo de persona que fuiste. Y siendo así, que fuiste de bendición para muchos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien respondido. Ya me hizo pensar a que quisiera para mí. En el podcast anterior hablamos acerca del tema de las películas, ¿se acuerdan? Sí. Y hablábamos de que los hechos de los apóstoles se siguen escribiendo, ¿no? Porque todavía somos... No tiene la amén, ¿verdad? Exacto, no tiene la amén. Y nosotros decíamos, ojalá que podamos poner nuestro granito de arena en el tema del servicio a Dios, que pudiéramos alcanzar, aunque sea un pequeño versículo, o ya de perdido, nomás que no diga Jorge, hijo de Francisco, porque ya valió, sí. O sea, que diga algo de perdido de nosotros, ¿no? Entonces, oye, George, ¿qué dice? Gastó oxígeno. Sí. Sí, o sea, decíamos de ¿qué pensarían? O sea, ¿qué van a pensar también nuestras futuras generaciones, no? O sea, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo nos recordarían? ¿Cómo nos van a recordar? O sea, ¿cómo? Es que está interesante. O sea, ¿cómo mis hijas van a después a hablar ¿Qué van a platicar de ti? Sí, ¿Qué van a platicar de ti? ¿Qué van a contar de ti? ¿Qué van a contar? Está muy interesante. Hay algo bien interesante que de repente estas épocas también te hacen medio reflexionar. Porque, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de tu bisabuelo? ¿Quién es tu bisabuelo? No. ¿Te acuerdas quién fue tu abuelo? Sí. Okay. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu abuelo? Como unos 12 años. ¿Tenías 12 años? 12 años tienes una historia de vida con él solamente, y fue tu abuelo. ¿A tu bisabuelo? No, a tu bisabuelo no lo conociste. Entonces hubo gente que no conoció a su abuelo inclusive. Sí. Entonces tú no tienes, si esa persona no conoció al abuelo, no tiene referencia de él. Sí, o sea, ¿qué voy a contar yo después? De vida no, solo lo que le cuenten. Sí. Entonces por eso también es importante el tipo de legados que tú puedes dejar. Un libro. Si no, por lo menos escritos, ¿no? O sea, si no alcanzas a escribir un libro, pues de perdido... Un pensamiento. Pensamientos. Como el abuelo de Cindy, ¿no? Que decías la vez pasada también tú, que dejó... Sí, o sea, yo creo que ahí... Yo creo que es como usted dice, o sea, depende de la marca que dejes también en tu propia familia y en los demás. Es como te van a recordar, ¿verdad? O sea, hay gente que ha logrado de alguna manera trascender, no solo en su familia, sino también en general en organizaciones, en el caso de ellos en la iglesia, donde pues hay hasta un instituto bíblico con el nombre de él, porque pues, algo ha de haber hecho, ¿verdad? Ándale. Entonces todo eso hace que de alguna manera las generaciones que no lo conocieron físicamente, como usted dice, por lo menos saben que fue alguien, y luego ya después preguntan, oye, ¿qué les da pasó? curiosidad de investigar. Y hay historia, ¿verdad? Hay historia, y hay historias muy interesantes, ¿verdad? Entonces... Sí. Sí, porque si no dejas un legado de ese nivel, la verdad es que a la tercera generaciones más, sí. No van a saber ni siquiera tu nombre. Sí. ¿Quién es el nombre de tu bisabuelo? Vas a contestar, no sé. Pues, y es apenas 2 generaciones. Sí. ¿Ves? Entonces depende del legado que quieras dejar para ese recuerdo. Pero como te digo, pues es suficiente con haber dejado un legado en el cual tu bendición prosiga, por ejemplo. O sea, siga. Y quizá no seas nombrado por tu nombre, pero sí el principio y los valores que tú dejaste, o los legados que tú dejaste, ¿no? Oye, muy bien. Fíjate que ahorita que recordaste eso, así acabamos hace 2... Del pasado. Del pasado, sí, acabamos de los legados y eso, y está interesante porque te deja así pensando y como meditando qué pasaría, qué va a pasar en tu vida y cómo vas a dejar. Está interesante. Bueno, son todas las preguntas que recibimos, y como dijimos también la última vez, quiero que nos digas,
¿cuál es la pregunta que más... No que más se te complicó o por decirlo así, ¿cuál pues, te gustó en el aspecto de que, buena pregunta? ¿Por qué? Porque si hay una persona que nos mandó esa pregunta, habíamos comentado que también va a haber de parte de nuestro patrocinador un premio y nosotros nos vamos a contactar con esa persona y se lo vamos a dar. Entonces nosotros queremos saber si recuerdas cuál era la pregunta que más así como que... Más interesante. Interesante. Es la pregunta que no sabe responder, mira. Es la pregunta que no sabe responder. Vamos a recordarle cuáles eran. Ya no me acuerdo de ninguna vez. La 1 fue la de... El bailar. La del bailongo. El bailongo, sí. La 2 fue la del aborto. La 3, la del lenguaje inclusivo. La 4, la de mi esposo... Si están pecados, no es cristiano. No es cristiano. La 5 fue la de la salud mental. La 6, la del árbol del bien y el mal. La 7, la del Halloween. La 8, la de la vacuna. Y la 9, esta última. La de cómo quiere ser recordado. Y que se No va a queda haber callado. premio. No va a haber premio. No hay premio por Qué esta interesante ocasión. saber que esa es la que es más complicada. Creo que sí, la que mueve así el asunto de que está muy actual y que también hay de repente ciertas confusiones o ciertas líneas. Creo definitivamente que es lo del aborto, lo del lenguaje. No, tiene que ser una. Lo del aborto, lo del lenguaje, también las situaciones emocionales con respecto al coronavirus, porque son las que radicalmente, pues, Están frescas. Las tiene uno que contestar con la referencia que tienes. No tienes tanta referencia. Es algo nuevo, es algo muy fresco que se está moviendo. Entonces... Sí, no es como las otras preguntas que a lo mejor dice. Es que la Biblia dice esto. Es claro, dice esto y esto es. En esta sí es más complejo, ¿no? ¿Y cuál se lleva el premio? Así, sí, no sé. Está sacando la vuelta. Se me hace que es la del lenguaje. El lenguaje. Muy bien. Sí. Bueno, entonces a esa persona que nos mandó la pregunta, nos vamos a contactar con ella o con él y ¿Con L? o con ella. No es cierto. Y le vamos a mandar le vamos a mandar su premio de nuestro patrocinador de Dojo Sushi and More. Ahora, Que hoy tenemos una queja porque no nos mandó nada de comida. Tengo mucha hambre. así como Así no se puede. Decíamos. Gracias. Oye, Raúl. Dime. No, parece que te había comentado. Una persona me dio un papel el domingo. Sí, Y esa persona decía que no propiamente decía que qué opinaba, sino me estaba explicando que una persona dice que habla con los muertos. Sí, cierto. Sí me comentaste. Qué bueno Dice que lo dices. que esa persona dice que habla con los muertos. Entonces no sé cuál era la pregunta de la persona que escribió eso, pero yo solamente quiero dejar claro que nadie puede hablar con los muertos, porque los muertos cuando se van de esta vida no vuelven a la vida humana que nosotros tenemos. Entonces esa persona que dice hablar con los muertos, pues no está hablando verdaderamente con los muertos. Y si está hablando con un ente o con una entidad espiritual o lo que sea, ¿verdad? O psicológica, a lo mejor interna, realmente tiene el concepto equivocado, porque no está hablando con ningún muerto. Sí, es un tema delicado, ¿no? Y aprovechando que usted tiene una pregunta, a lo mejor, y ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿hay alguna pregunta o algo que usted quisiera platicar, que sea una pregunta recurrente que a usted le hagan, que digan, hombre, ¿sabe? Cada 15 días alguien me pregunta esto. Que diga, pues de una vez lo digo ya para que todos lo vean y ya no estén preguntando. Sí. O di ¿cuántos años tienes de ser pastor? ¿Ya cuántos años? 25 como principal y casi 30 como en esos pastor 30 asociado. años, ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? Más frecuente, sí. Que quiera contestar. No, o que la diga, para que si alguien tiene esa pregunta diga, no soy el único. Ya no pregunte, manito. Así. La verdad no me viene a la mente, en serio. Me quedé así como que en blanco. Porque no. ¿Miren cómo lo dejé? Es que no preguntan la única, una. O sea, hay muchas. Siempre hay muchas. Preguntan muchas.
Vamos, entonces sí. Una sí No que hay. están pregunte y pregunte. Normalmente no. Es variado. Y más que todo son preguntas referenciadas con lo personal. Ah, ok. O sea, no son generales. Sí, que estoy teniendo este problema con esto, problema con esto, Ok. o con mi familia, etcétera. Son preguntas más personales, no tanto temáticas. Ah, ok. Está bien. Bueno, y ya para despedirnos, el floor manager tiene una pregunta. Floor manager. Dice Ah, aquí dices. que qué opina desde la plataforma. ¿Qué opina de este, No, de este hombre. modelito que se está haciendo? ¿Qué opina de ¿Qué nosotros? opina? Voy a decir como... No voy a decirlo como yo, siempre pero- digo, si es algo positivo, que lo diga. Y si no, Mejor. guarde silencio. Ya no O sea, sé la pregunta sería, ¿qué dice positivo? ¿Qué positivo puede decir Ya, desde exacto. la plataforma? Ajustándolo un poco más. Yo tengo un buen tiempo, esperando algo diferente, distinto, algo que rompa ciertos moldes, inclusive hasta conmigo. Yo inclusive con los líderes, cuando he platicado con ellos, les he dicho, ¿saben qué? O sea, piensen ustedes y díganme qué están pensando, porque si me lo dejan a mí, lo voy a hacer igual. O sea, he hecho tantas cosas de la misma forma y lo voy a decir. Y tienen buen resultado, porque pues si no tuviéramos el resultado de iglesia que tenemos. Sí. Yes. Sí he tenido buenos resultados Sí. en las cosas que he hecho, pero no me gusta que nos quedemos así cuando podemos avanzar, más cuando hay otros métodos, otras formas, otras maneras de decir las cosas. La inclusión de gente que está joven, que está bregando, por decirlo así, con cosas actuales. Entonces yo estoy muy contento de lo que está pasando, estoy muy satisfecho de la... Gracias, mi pastor. Desde la plataforma, y también estoy muy contento también de todas las cosas que la iglesia está haciendo a través de muchos ministerios que están intentando cosas nuevas, frescas, y eso es enriquecedor para todos. Y yo- Gracias. Y yo sí quisiera Por ayudarnos. agregar también por lo que estás diciendo, que también agradecerte. La verdad es que sí agradecerte a ti como pastor de la iglesia que asistimos, que sí nos has dado mucha libertad y oportunidad de expresar, y hasta a veces sí, o sea, de nosotros poder hablar, De equivocarse. de hasta de equivocarnos, pero esa libertad de Así poder es la chaviza. de poder platicar y a lo mejor exponer los temas que se hablan en la iglesia, pero de nuestra forma, y tener esa como libertad de expresión. de expresión. Y pues sí, estamos trabajando en poder mejorar, como tú dices, y gracias por esa libertad La que nos das. plataforma sigue, muchachos. Eso sí, esperemos que perdido 2 años más. Que siga, porque también tiene buena audiencia, ¿verdad? Sí, tiene buena audiencia. Gracias a todos los que nos están Gracias viendo. a los fans. Den su like. Y de hecho, como comentario también, pastor, ya para acabar, porque se me hace que estamos ya como que acabando. No, es que la gente aguanta. La gente aguanta. apenas llevamos 45 minutos. Estamos en una hora. Mira. Lo digo con orgullo porque, y pensando que las cosas nuevas que estamos haciendo, le pregunta al pastor, la primera edición fue récord de vistas, y nos damos cuenta que a la gente le gusta algo diferente, obviamente escuchándote a ti, Pero con una plataforma pero con una diferente. plataforma diferente, y escuchando Y una forma distinta. de una forma distinta, y también está muy, muy interesante porque son ahorita 8, 9 preguntas, 9 temas. O sea, que Diferentes por completo. que aprendes en un solo... En Pues 45 minutos. también me pueden invitar, no propiamente a las preguntas del pastor, sino a la plataforma. Se me hace No que... produzca, por favor. se me hace... Y quiero... Pero sí trae buenos chistes. bueno, Pero buenos chistes. y de hecho quiero aprovechar No te creas. y por favor sí apóyenos en sus comentarios en esto, porque queremos... Le voy a decir de esta forma así coloquial. Queremos... Coloquial. ¿Cómo? Coloquial. Coloquial. Sí, adelante. El colegial también se vale. Queremos traer a las fieronas desde la plataforma, a nuestras esposas. Pero se me hace que tenemos que tener que invitar ese día, porque hay que Para que ver... ponga orden. Orden. No. árbitro. No, porque también... árbitro. Yo siento que será interesante poder platicar 3 matrimonios o varios matrimonios sobre Muy interesante, cómo lo estamos pasando. Yo hasta... Sobre temas de matrimonio. Sí, y hablando lo que decías tú, un ejemplo, se liga con lo de ahora con la pandemia. Todo, ¿qué ha pasado ahora que hemos estado más
más unidos. ¿Sabes? Ahí déjalo. Ahí déjalo. Tema, ¿no? Sí. Ahí déjalo. No, ahí déjalo. No, ahí lo voy a dejar. O sea, ahí lo vamos a dejar. Ahora que estamos más unidos, ¿qué onda? ¿Cómo sobrevivieron? Ahí lo vamos a dejar, pero ahí déjenlo. Pero sí ocupamos que lo ponga porque yo necesito convencer a mi esposa que venga. Batallas. Vamos a dejar el tema pendiente y voy a dejar pendiente también la pregunta de los dinosaurios. Vámonos. Muy bien, vámonos. Gracias. Bye.